Buenas tardes, bienvenidos a estas pláticas que damos desde el auditorio de la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Hoy, como está anunciado, vamos a platicar del concepto de espacio vectorial. Em, el, suena un poco sofisticado el nombre, suena muy abstracto hablar de un espacio vectorial. Es un término común en algunos ámbitos de ingeniería, de física, de matemáticas, y de pronto podríamos pensar en qué hace un tema de este tipo en una conferencia dirigida a un público en general. Curiosamente, el concepto de espacio debe de ser más común de lo que se suena. Eh, por lo general, nos presentan vectores en física representando fuerzas, velocidades, etcétera. Y tenemos el propósito en esta plática realmente corta de ver que el trabajo con vectores es más común de lo que parece, y por lo tanto el concepto de espacio vectorial también. Aquí en este caso comienzo pues nada más platicando muy rápido de lo que es un vector de n componentes. Simplemente es un conjunto de números que se escriben como una lista. En la práctica, no escribimos esta lista como un conjunto ordenado de varias componentes. En este caso, si tengo un vector de n componentes, pues simplemente estoy hablando de un listado de n datos ordenados, donde el primer dato estará representando algo, el segundo dato estará representando algo, y el último dato, el enésimo dato, también está representando algo. Les reitero, en la vida cotidiana, pues realmente no nos aparecen los listados separados por comas, simplemente pues, es una lista de valores. A cada entrada del vector es lo que se le conoce como una componente del vector. Así, por ejemplo, en este vector, x1 es la primer componente, x2 la segunda componente, hasta xn, que es la siguiente componente. El número de componentes de un vector es lo que determina su dimensión. Entonces, por ejemplo, en este caso, que tengo un vector de n componentes, se menciona diciendo que es un vector de dimensión n. Ejemplos de vectores, el par 3,6, o la lista que contiene al 3 y al 6, donde el 3 represente algo y el 6 algo, es un vector de dimensión 2 porque tiene dos componentes. Este vector será un vector de dimensión 3, y este respectivamente pues será un vector de dimensión 4. Un ejemplo que nos presenta, por ejemplo, Grossman en su libro de álgebra lineal, es el siguiente, donde nos propone que hagamos un listado a manera de vector. Dice, suponga que el jefe de compras de una fábrica debe de hacer un pedido de cantidades diferentes de acero, aluminio, aceite y papel. Él puede mantener el control de las unidades a ordenar con un solo vector, donde a cada posición se le asocia con un tipo de material. Dice, si pensamos, por ejemplo, en este caso, en asociar en la primera posición la cantidad de acero que debe de pedir, en la segunda la cantidad de aluminio, la tercera la de aceite, y en la cuarta posición la cantidad de papel, entonces este vector 10, 30, 15 y 70 indica que este jefe de compras, va a ordenar 10 unidades de acero, 30 unidades de aluminio, 15 de aceite y 70 de papel. En ese sentido, se habla de
un arreglo ordenado donde esta primera componente representa las unidades de acero. No importa, pudimos haber puesto las unidades de aluminio, pero simplemente se señala cuál es el orden. Algo importante en este aspecto es hablar del símbolo de R. No se lee como R a la N, sino como RN. Y simplemente con Rn vamos a señalar al conjunto de todos los vectores de dimensión n. Nuevamente, ahorita veremos ejemplos en los cuales esta notación para hacer un listado como este es más cómodo hacerlo desde la perspectiva de vectores. Entonces, aquí, por ejemplo, R2 denota a todos los vectores de dos dimensiones, es decir, son vectores que tienen dos entradas ordenadas en este caso, una primera entrada y una segunda entrada donde estamos representando. Entonces, va a ser usual trabajar vectores. Aquí, por ejemplo, estaríamos mencionando que es un vector en R4 porque tiene cuatro entradas reales, es el número de componentes que tiene. Entonces, ahora, algo muy importante y algo que caracteriza a un vector, y en lo que sigue yo voy a estar ejemplificando en R2, es decir, en vectores de dos componentes. Algo muy importante en el uso de dos vectores es que no solo me señalen sus componentes, sino que además, aquí en este caso, yo puedo indicar la relación que existe entre dichas componentes. Y en la mayoría de las aplicaciones, justamente esas relaciones o la relación que existe entre las componentes va a ser muy importante en la mayoría de las aplicaciones. Aquí yo presento tres ejemplos. El primero, si una persona se contrata en un trabajo con un salario de 50 pesos por hora, puedo representar esa información como el par 1,50, señalando en principio que cuando una persona trabaja una hora va a ganar 50 pesos, pero además puedo yo dar la relación que existe entre esta entrada, que es el número de horas que trabaja, y lo que va a cobrar por ese número de horas. A esa razón o a esa relación es lo que en muchas ocasiones se le conoce como la dirección del vector. Entonces, es una característica muy importante de los vectores que tienen una dirección en el sentido que me da la relación a través de una razón entre las distintas componentes del vector. En este caso, la dirección del vector yo la podría expresar como esta razón. Sabes que por cada hora que trabajes vas a aumentar tu ingreso en 50 pesos. En otro ejemplo, propongo en una receta para cocinar una pieza de pan, se dice que debemos de usar 2 tazas de leche por 3 tazas de harina. Y esta información yo la puedo representar con el par 2,3, señalando en este orden que esto representa el número de tazas de leche y el número de tazas de harina. Y yo puedo establecer la dirección o la razón o la relación también entre estas dos componentes como esta razón, diciendo que por cada 2 tazas de leche yo debería de poner 3 tazas de harina. Así es de que no nos conformamos a lo mejor con solo hacer un pan pequeño, sino podríamos hacer un pan de otro tamaño, de otras dimensiones, pero conservando esta razón que es la indicada en la receta. Aquí también indico que pues, cuando haces un pan, y cuando se me da una receta, pues en realidad no solo tengo dos componentes, tenemos muchas más componentes, pero también se me expresa la relación que existe entre ellas. En otro ejemplo, yo señalo, si una persona hace ejercicio,
y por cada 2 horas de caminata su cuerpo pierde 300 mililitros de agua, esta información también la puedo expresar como un par, donde esto representa el número de horas de caminata, esto la cantidad de líquido en este caso que pierde. Y también puedo expresar la relación entre estas dos componentes diciendo que por cada 2 horas de caminata, aquí en este caso este signo de menos me expresa en la razón que se pierden 300 mililitros de agua. Entonces, como vemos, realmente trabajar con un vector es simplemente estar escribiendo de una forma resumida información donde yo puedo sacar provecho de ella, en particular con vectores a través de la razón que existe entre sus componentes. Y reitero, eso nos queda muy claro cuando hacemos aplicaciones físicas en llamarle dirección. Aquí, precisamente en esta plática, estamos evitando usar flechas y usar principalmente ubicación de estos vectores en un plano cartesiano o en 3 dimensiones o donde sea, para no quedarnos con la idea de que necesariamente son flechas lo que yo tengo. Ahora, hablemos de operaciones con vectores. Surge la necesidad de realizar operaciones con vectores, principalmente dos operaciones, que yo pueda sumar vectores y que pueda hacer una operación llamada multiplicada por un escalar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo aquí había señalado que tengo este par que me indica que por 2 horas de caminata voy a perder 300 mililitros. Y la idea es, ¿y qué pasa si yo camino el triple de lo que se me indica aquí? ¿Qué es lo que estaría pasando? Y en este sentido, yo doy origen a la multiplicación de esto por 3, que simplemente, aunque ahorita abajo se formaliza, es multiplicar 3 por 2, que me da 6, y 3 por menos 300. Aquí tengo que corregir, me da menos 900. Y lo que estaríamos indicando en este caso es que si una persona camina el triple de lo que hace esta persona caminando 2 horas y perdiendo 300 mililitros de agua, esta persona al caminar 6 horas debería de perder 900 mililitros de agua. Y de la misma manera, en el caso del pan, sabemos que para hacer una pieza de pan, si yo necesitaba, si ponía dos tazas de leche, requería de 3 tazas de harina. Al hacer un pan que sea 4 veces el tamaño, yo tendría que hacer esta multiplicación indicando en que debería yo de entonces necesitar o poner 8 tazas de harina y tener 12 tazas de leche. Es lo que tendríamos. Entonces, esto que está aquí ilustra justamente el concepto de multiplicación por un escalar, es decir, multiplicar un número, como en este caso 4, por un vector. Entonces, eh, por otra parte, en el concepto de suma de vectores, yo propongo este ejemplo. Dice, para un pan salado se requieren 2 tazas de leche y 3 tazas de harina, que estoy representando con este par, mientras que para un pastel más grande se requieren 7 tazas de leche y 15 de harina. Y si yo quisiera entonces hacer tanto el pan como el pastel, estos serían los requerimientos en términos de tazas de leche y tazas de harina, que da origen a la suma. Sumar en este caso la leche que ya requería para el pan con la leche que requiero, las tazas de leche que requiero para el pastel, donde me da 9, y sumando las tazas de leche, 3 que necesitaba yo para... ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Algo. Sí, de repente, pero ¿ya está o no? Sí, entonces esto nos va a dar origen
a definir operaciones con vectores y yo ilustro en R2, es decir, con vectores de dos componentes y yo defino la suma de este vector con este vector, donde esta suma representa suma de vectores como la suma componente a componente. Aquí en este caso sumar esta primer componente con esta segunda componente y sumar la segunda componente con esta segunda componente. Así, por ejemplo, la suma de este vector 3 6 con 1 5 me debería de dar la suma de 3 con 1. En una suma le estoy cambiando el color porque es una suma de números reales, 3 con 1. Esta suma roja representa suma de vectores y de este lado tendría que sumar 6 más 5 para tener el vector 4,11. Y también definimos la multiplicación por un escalar. En este caso es la multiplicación de un número por un vector que se definiría como simplemente, en este caso, la multiplicación del número por cada componente del vector, el número por la primer componente y el número por la segunda componente. Por ejemplo, la multiplicación del escalar 5 por el vector 4 9 me debería de dar 5 por 4 y en la otra entrada 5 por 9 para tener este vector, el 20,45. A partir de esto que tenemos en principio como la definición de un vector y estas dos operaciones entre ellos, entonces nosotros podríamos hablar del concepto de un espacio vectorial. Y entonces, ¿qué es un espacio vectorial? Y dice que se define como un conjunto de objetos denominado vectores que pueden ser sumados entre sí y multiplicados por números reales denominados escalares. Es decir, existen estas dos operaciones, una operación suma entre ellos y una operación multiplicación por escalar. Y entonces, en este caso, algo muy importante es que para que yo tenga un espacio vectorial debo tener un conjunto de vectores y estas dos operaciones definidos entre ellas, que como vimos en el ejemplo del salario de una persona, como en la elaboración de un pan, pues son más usuales de lo que se parece. Si tengo componentes para hacer un pan de 100 gramos, y si quiero hacer algo 5 veces más, algo de 500 gramos, pues habrá que multiplicar cada componente de la receta por 5. Y también la suma es más usual de lo que parece. Pero algo muy importante entonces, simplemente de manera formal y a veces de manera abstracta, eh, para hablar de un espacio vectorial, entonces, en general, debo de tener un conjunto de vectores donde se define una suma, una multiplicación por escalar, pero en la que se deben de satisfacer ciertos axiomas. Estos axiomas aparecen en cierta medida de manera muy abstracta y simplemente no es necesario demostrarlas o probarlas, sino simplemente saber que en ciertos espacios yo puedo operar, entre comillas, de manera libre y con confianza a mis vectores con una suma y con una multiplicación por escalar. Aquí, por ejemplo, me menciona que si tengo dos vectores, la suma sigue siendo un vector. Aquí nosotros teníamos un ejemplo claro en términos de que si yo sumaba dos vectores, por ejemplo, este y este en R2, la suma quedaba en R2. A eso se le menciona como cerradura. No me voy a salir de R2. Si tengo dos componentes, vectores de dos componentes o vectores en R2, la suma se queda en R2. Entonces, a eso se refiere justamente la propiedad de cerradura. Aquí también, por ejemplo, me menciona que cuando yo tengo la necesidad de sumar más de dos vectores, tengo una ley asociativa donde yo podría operar sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, si tengo que sumar el vector 2 4 con el 7 5 y el 8 3, pues yo podría perfectamente sumar el vector 2 4 con el 7 5 y lo que me resulte lo puedo sumar con el vector 8 3. Y así sucesivamente. En realidad no es preciso
utilizo en la vida cotidiana y en la mayoría de las aplicaciones que yo esté reafirmando exactamente o probando que algo es un espacio vectorial. Bastará con que a mí me quede claro que, por ejemplo, R2, R3, R4 son espacios vectoriales con la suma adecuada ahí y la multiplicación escalar por escalar adecuada, como para que yo opere libremente. En el caso del jefe de compras que tenía que realizar en un mes compras de acero, aluminio, papel y aceite, y él podría al otro mes tener otra vez esas componentes, hacer otras compras de esos mismos artículos o de repente, si tiene que multiplicar esas compras por cuatro, por cinco, etcétera, puede operar libremente y sacar el total al fin de año de las compras que realizó. En fin, simplemente me permite operar libremente y echar mano de todas estas operaciones que parecen muy abstractas, pero son con las que trabajamos desde la primaria con números reales. Entonces, simplemente la idea de trabajar un espacio vectorial no es estar confirmando todas estas operaciones que podemos hacer, sino tener la seguridad de que la operación suma entre vectores y multiplicación por un escalar realmente son muy libres de operar y las trabajaríamos simplemente como hemos trabajado números reales. Entonces, esta es la idea de un espacio vectorial. Tener un conjunto con dos operaciones que definimos aquí, en las que puedo libremente tener todas estas propiedades y no tengo dificultad para operar cualquier vector ahí bajo esas operaciones. Pues bueno, esa es la idea de espacio vectorial. Entonces agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias y buenas tardes.